Muy buenos días para todos. Para mí es de verdad un placer acompañarlos. Yo soy Germán Esparza, soy consultor nacional de la Organización Panamericana de la Salud. Somos la oficina regional de la OMS en Colombia y hoy nos trae a este evento una patología muy importante que es el cáncer gástrico. El cáncer gástrico que ha venido siendo un problema de salud pública a nivel mundial en Colombia y también en otras regiones de la Latinoamérica, de la región de Latinoamérica. De acuerdo con datos de la OMS, puede causar esta patología más de 1 millón de muertes anuales y aproximadamente el 90% de estos tumores se relacionan con infección crónica por Helicobacter pylori. Esta bacteria se considera cancerígeno tipo 1 por la OMS desde 1994 y es capaz de desencadenar además gastritis crónica, úlcera péptica, linfoma tipo MALT y cáncer gástrico. El impacto en la morbimortalidad de esta infección se ve potenciado por la resistencia creciente a los antimicrobianos de primera línea que presenta este microorganismo Helicobacter pylori. Esto derivado de un uso masivo de antibióticos no indicados y a la falta de un diagnóstico acertado y oportuno. Se estima que más de la mitad de la población mundial está infectada con Helicobacter pylori, de manera que aunar esfuerzos en educar a la población general para que consulte oportunamente, fortalecer el diagnóstico temprano y acertado de la infección y sus mecanismos de resistencia antimicrobiana, iniciar el tratamiento antibiótico apropiado y a tiempo y aplicar un correcto seguimiento de los casos deben definitivamente hacer parte de la estrategia de prevención de esta patología. Como OPS-OMS Colombia estamos comprometidos con generar los espacios para trabajar en la prevención y el control de esta infección en el país. Bienvenidos entonces a este evento y para mí es un placer presentar a nuestra primera expositora, la doctora Alba Alicia Tres Palacios. La doctora Tres Palacios es bacterióloga con maestría en microbiología y doctorado en ciencias biológicas. Es profesora titular del Departamento de Microbiología y lidera la línea de investigación en caracterización molecular del Helicobacter pylori. Actualmente es decana de la Facultad de Ciencias de la Pontificia Universidad Javeriana. La doctora Tres Palacios nos va a hablar del Helicobacter pylori al cáncer gástrico que hemos aprendido. Bienvenida, doctora Tres Palacios. Doctor Germán, muy buenos días. Muchas gracias por esta invitación. Realmente, pues muy complacida por la invitación de la OMS y la OPS en Colombia para hablar un poco de este tema que a mí realmente me apasiona y que considero que realmente es un tema de gran relevancia e importancia en salud pública. Entonces, para el día de hoy, como bien comentaba el doctor Germán, voy a compartir un poco de nuestra experiencia en el laboratorio y de lo que hemos venido trabajando en la Universidad Javeriana en este tema del Helicobacter pylori. Lo primero que creo que es muy importante recordar es que esta es una bacteria que infecta el estómago y que es una bacteria que causa una de las infecciones crónicas más comunes en el hombre. Afecta aproximadamente a la mitad de la población mundial y en países en vía de desarrollo y en países latinoamericanos, esta prevalencia incluso puede oscilar entre un 70 y 90% dependiendo del país y la región. Algo muy importante que hay que reconocer con relación al Helicobacter pylori es que se adquiere en la infancia. Hay que bajar ese mito de que las personas se infectan a los 30 o 40 años. Realmente en países en vía de desarrollo como los nuestros, en países latinoamericanos, la infección se adquiere desde los 7 años y oscila entre los 7 y 10 años de edad. ¿Quién lo transmite? Usualmente la infección se transmite en el núcleo familiar. Entonces es el padre o la madre quien transmite la infección a sus hijos en un, digamos que en un ambiente muy cercano, en donde malas condiciones higiénicas, no lavado de manos, mala manipulación de alimentos pueden estar involucradas allí y en donde también se ha visto, por ejemplo, aquí en el cuadro que observamos a la derecha, cómo es el comportamiento de la infección en países desarrollados y en países en vía de desarrollo. Fíjense que cuando tenemos la primera generación en donde tenemos una prevalencia alta, alrededor
del 90% en los países desarrollados, la fuente de infección realmente es el núcleo familiar o el padre o el cuidador del niño. En los países en vía de desarrollo, la gran mayoría de la infección ocurre también en ese grupo familiar, pero tenemos allí otros ambientes en donde el ambiente está involucrado también probablemente en la infección, y se habla mucho del agua, aunque esto no ha sido aún demostrado. Lo cierto es que bajo estas condiciones, en los países desarrollados, en la primera generación, es decir, la prevalencia empieza a bajar alrededor del 72% y en la segunda generación al 57%. Entonces aquí nos damos cuenta que definitivamente las condiciones higiénicas, el no hacinamiento, que es algo que también se observa en los países desarrollados, influye en la transmisión de la infección, cosa que no ocurre en los países en vía de desarrollo. Fíjense que en la primera generación la prevalencia sigue siendo la misma de la generación basal, y cuando miramos la segunda y tercera generación, los mismos ambientes y las mismas condiciones siguen estando presentes, y por lo tanto la prevalencia se mantiene generación tras generación, que es lo que nosotros vemos en nuestros países desafortunadamente. Entonces, como les comentaba, la vía de transmisión ocurre en el núcleo familiar, y esa transmisión en el grupo familiar ocurre mayoritariamente por la vía gastrooral o fecal-oral u oral-oral en algunas sociedades en donde incluso la regurgitación es común, puede darse la transmisión oral-oral, y el medio ambiente de todas estas posibilidades de transmisión es la que menor fuerza tiene. Por lo tanto, si alguien se pregunta dónde adquirí la infección por Helicobacter, pues desafortunadamente nos la transmitieron nuestros padres. Esa es la verdadera realidad. En el ambiente se ha hablado mucho de la posibilidad de transmisión, particularmente en el agua, y lo que se ha visto en agua es que la bacteria, que usualmente tiene esta forma bacilar, para adaptarse a los ambientes que no le son favorables, se transforma en un coco. Los cocos son viables, pero no son cultivables, lo que hace muy difícil demostrar su presencia en las muestras ambientales. En 2019, la doctora Fitson Vesga, una de nuestras estudiantes de doctorado, hizo un trabajo bien importante en Bogotá, en donde siguió todas las fuentes que llegan al acueducto de Bogotá y pudo demostrar la presencia de DNA de Helicobacter, y pudo cultivar algunas formas cocoides presentes en las fuentes de agua antes del tratamiento, lo que definitivamente da una fuerza importante de que esta bacteria está presente en estas formas viables pero no cultivables, y que podrían definitivamente ser una fuente de transmisión de la infección. Helicobacter es una bacteria bien interesante, es una bacteria apasionante porque no tiene el mismo comportamiento de la gran mayoría de bacterias. Entonces, aquí a la izquierda les estoy mostrando la tasa de mutación de los distintos microorganismos, ya sean virus, bacterias o eucariotas, ¿cierto? En donde aquí podemos ubicar hongos y parásitos. Fíjense que los que mayor tasa de mutación pues la tienen los virus, particularmente los virus RNA, pero cuando miramos el grupo de bacterias que se encuentran más o menos en un grado medio de capacidad de mutación, nos damos cuenta que una de las que se sale de ese estándar del grupo de los procariotas es Helicobacter pylori. Helicobacter pylori tiene una tasa de mutación muy similar a los virus RNA. Esto es bien importante y quiero que lo tengan presente a lo largo de la charla, porque esto nos va a permitir entender por qué esta bacteria tiene tantos cambios genómicos en la población. Es casi
decir de que una vez que el individuo se infecta con el Helicobacter, esta bacteria, por esta tasa de mutación que estoy mostrando, empieza a cambiar incluso dentro del huésped que está infectando. ¿De qué dependen esos cambios y esas mutaciones que ocurren en la bacteria? Es un proceso evolutivo de la bacteria para adaptarse a su huésped, algo que obliga y presiona a la bacteria a generar estos cambios en el huésped, depende en gran medida de la respuesta inflamatoria. Entonces, cuando la bacteria entra en la fase crónica, porque inicialmente cuando inicia la infección y se encuentra en el proceso agudo, aquí la respuesta inmune es muy fuerte y entonces la bacteria empieza a cambiar y adaptarse al nicho que tiene su huésped. Y dependiendo de ese nicho, entra en equilibrio con la respuesta inmune del huésped, permitiendo que se genere una infección crónica que, si no se erradica con antibióticos, permanecerá durante toda la vida del individuo. Entonces, algo muy importante que quiero resaltar es el Helicobacter pylori infecta al ser humano, tiene una adaptación perfecta a su huésped. Con esto quiero decir que prácticamente cada individuo, cada ser humano que está infectado con el Helicobacter ha tenido esa bacteria unos cambios y unas mutaciones para adaptarse a ese individuo. Casi que podemos decir que no hay dos genomas completamente idénticos de Helicobacter pylori. Y eso habla entonces de una enorme plasticidad genética que tiene esta bacteria y que explica su amplia y alta adaptación a los seres humanos. Cuando hablamos de plasticidad genética, estamos hablando de varios fenómenos que ocurren a la vez. Altas tasas de mutación y recombinación, una gran capacidad de reordenamientos genómicos aberrantes y una incorporación además de ADN no homólogo externo. Entonces, esta es una bacteria que tiene todas esas posibilidades y todo esto puede ocurrir en el estómago de la persona que se encuentra infectada. Entonces, esto hace, ¿cierto?, que estos padres que infectaron a este chico, ¿cierto?, cuando nosotros revisamos la filogenia o las características genéticas de las cepas de sus padres versus la que tiene el hijo, vemos que son diferentes. Tienen una gran homología, tienen un gran parecido, por decirlo de una manera coloquial, pero ha venido cambiando debido a esa adaptación a su huésped que se da por todos estos cambios, mutaciones, translocaciones, acumulación de mutaciones que hacen que se adapte de manera exacta, como un guante, a su huésped. Esto también nos habla de que definitivamente la diversidad en las secuencias hace de que las personas todas tengan un genoma distinto de la bacteria. Entonces, esto habla de que vamos a tener una amplísima y enorme diversidad de secuencias que incluso pueden ser distintas luego de que se da una reinfección. Hay unos experimentos bien interesantes que se han hecho en individuos que han estado infectados con Helicobacter, se cultiva la bacteria, se guarda la bacteria y luego el individuo es erradicado con antibióticos. Después de que la persona ha sido erradicada con antibióticos, esto fue un estudio hecho por LIMS, en donde ellos invitaron a individuos que participaran de manera voluntaria a ser erradicados de la infección y a ser sometidos a reinfectarse con la misma bacteria con la que estaban infectados inicialmente. Esto con el fin de conocer si la bacteria en procesos de reinfección también cambiaba, y efectivamente la bacteria cambia. Entonces es algo bien interesante porque mucha gente hablaba de que cuando un individuo se reinfecta es porque viene de otra bacteria completamente diferente. Y aquí tenemos una cosa muy difícil de definir
a veces cuando definimos reinfección de recrudescencia, que es cuando hay una falla terapéutica, de poder decir si realmente es una nueva adaptación de la bacteria al nuevo ambiente de estrés al que se sometió, o es simplemente que la bacteria, el individuo se infectó con otro microorganismo que proviene de otra fuente. Lo cierto es que la bacteria es capaz en los individuos de volverse a readaptar y de tener otros cambios, y a pesar de haber sido infectado con la misma cepa, luego de un tiempo esa bacteria cambia y ya no es igual la bacteria que produjo la reinfección a la que había producido la infección original. La bacteria es tan cambiante, como les decía, puede obtener DNA foráneo. Este es un estudio nuestro de este año en donde nosotros hemos venido siguiendo los genomas de Helicobacter pylori en Colombia. Este es un trabajo de la tesis doctoral de la doctora Ángela Muñoz, en donde ella demostró que además de las mutaciones que ocurren en el cromosoma de la bacteria, existe además cambios en la bacteria que provienen por la inserción de fagos y de profagos en el genoma de la bacteria. Y aquí vemos en rosado unos linajes que tienen profagos que dan un linaje en Colombia bien diferente a los linajes descritos en Europa, Asia, Norteamérica y en los mismos linajes que se habían descrito inicialmente en Colombia. Entonces, con esto quiero demostrar que esto es una bacteria con una plasticidad genética muy alta y que hablar de dos cepas de Helicobacter iguales es definitivamente imposible, y que esto ocurre por eventos que ocurren en la misma bacteria y por la adquisición de material genético foráneo. Con esto también quiero decir que el genoma central de Helicobacter pylori, que no cambia, que se mantiene constante, es aproximadamente de 1100 genes, pero que tiene otros 400 o 500 genes que son específicos de cepa, es decir, es aquí en donde está esta plasticidad genética, que es lo que le da la variabilidad a la bacteria y es la que genera todos los retos para entender realmente las patologías relacionadas con esta infección. Entonces, hablar de infección por Helicobacter pylori es tener que entender la biología de una bacteria que tiene una alta plasticidad genética, y entendiendo que tiene una plasticidad genética, comprender que esto tiene unas variaciones en implicaciones clínicas. Es así como el Helicobacter pylori produce muchas patologías y no en todos los individuos va a ocurrir lo mismo. Lo único que ocurre en todos los individuos infectados es que siempre van a desarrollar una gastritis crónica, y es posible que muchos individuos, de hecho la gran mayoría de ellos, simplemente se quedan allí en una gastritis crónica durante toda su vida. Pero existe un 10% que puede desarrollar úlcera péptica, y existe otro porcentaje de individuos que tienen gastritis crónica y avanzan a gastritis atrófica, y estos que tienen gastritis atrófica pueden avanzar al desarrollo de cáncer gástrico. En otros individuos, en lugar de desarrollarse cáncer gástrico, se desarrolla linfoma MALT de tipo intestinal. Entonces, esto es muy importante entenderlo. En cada individuo, el desenlace de las patologías causadas por la infección pueden ser diferentes. ¿Y por qué ocurre esto? ¿Por qué ocurren estas variaciones? ¿Y por qué tanto interés en entender por qué el Helicobacter está relacionado con cáncer? Básicamente, hay que entender que la infección por Helicobacter pylori tiene muchos impactos a nivel de la mucosa gástrica, que es la que infecta. Una de esos cambios ocurren porque la bacteria produce una serie de factores de virulencia. ¿Qué es lo que pasa con estos factores de virulencia? Que son
polimórficos, dados a esa variabilidad genética y a esa plasticidad genética a la que me referí anteriormente. Entonces, la bacteria tiene muchos factores de virulencia y dentro de esos factores de virulencia hay también variaciones genéticas que hacen que genere un daño más grave o más leve en la mucosa gástrica y que produzca más o menor proceso inflamatorio. La bacteria, una vez se ubica en la mucosa gástrica, atrae una serie de células, particularmente de leucocitos y de linfocitos, que generan un proceso inflamatorio aquí in situ en esta mucosa gástrica, que libera una gran cantidad de radicales libres de oxígeno que generan daños en el DNA. Esos daños en el DNA están relacionados con ruptura de cromosomas, inestabilidad cromosómica y acumulación de mutaciones en genes promotores de tumor o en genes que son supresores de tumor. Entonces, todos estos eventos que ocurren incluso de manera aleatoria, no en todos los individuos afectan los mismos oncogenes, entonces hace de que después de largo tiempo de infección, 20, 30 años de infección, en donde todos estos procesos ocurren diariamente, los pacientes puedan desarrollar cáncer gástrico. Ese cáncer gástrico va a estar también relacionado con cambios epigenéticos, es decir, con cambios en la acetilación y la metilación de los genes, generando cambios muy importantes en la expresión de oncogenes o de genes supresores de tumor. Es así como quiero resaltar algo muy importante, y es que el Helicobacter pylori ejerce la gran mayoría de cambios que llevan a la generación de cáncer gracias a un proceso central que se llama inflamación. La inflamación, a su vez, daña las células parietales, que son las que producen el ácido clorhídrico, y al no producirse ácido clorhídrico en esta mucosa, la mucosa se atrofia y esto también es un punto de inicio para avanzar a cáncer gástrico. Como les decía, existen muchos factores de virulencia generados por esta bacteria. Dentro de ellos, uno de los más estudiados son CAC-A y BAC-A, que son muy polimórficos. No me voy a detener mucho en ellos, simplemente quiero mostrar cómo BAC tiene distintas regiones génicas que se pueden combinar entre ellas y tener distintos efectos a nivel celular. En algunos casos se generan vacuolas que van creciendo, hagan de cuenta como una vacuola de agua que va creciendo en el interior de la célula y que luego termina lisando y rompiendo la célula, o que tiene otros efectos a nivel de mitocondria en la célula, en donde se activan caspasas y se genera muerte celular por apoptosis. Entonces, BAC-A es una citotoxina que ejerce un efecto a través de lisis cuando actúa como un pentámero o a través de apoptosis cuando actúa como un monómero. CAC-A, que es otra de las citotoxinas muy importante que además se considera en realidad una oncoproteína. Es una proteína que es inyectada a la célula a través de un sistema de secreción tipo 4, que es una jeringuilla molecular que establece un puente directo entre la bacteria y la célula y le permite a la bacteria inyectar la citotoxina CAC-A, que genera una serie de transformaciones a través de su fosforilación, es decir, quita el fósforo de proteínas importantes a nivel intracelular para fosforilarse CAC-A, y esta fosforilación de CAC-A intracelular tiene varios eventos a nivel intracelular. Una de ellas es el cambio en el citoesqueleto, haciendo que la célula se alargue. Otra es la ruptura de la comunicación intracelular y la otra tiene que ver con aumento en la proliferación celular. Entonces,
son varios efectos que ejerce, así como les mostraba con la anterior citotoxina con BAC-A, con CAC-A ocurre exactamente lo mismo. Entonces, algo que es importante entender es que esta citotoxina CAC-A tiene en algunos pacientes baja relación con el desarrollo de cáncer gástrico y con otros una alta relación con el desarrollo de cáncer gástrico. ¿Y eso a qué se debe? A que también es polimórfica. Y es polimórfica en varios sentidos. Tiene una región que nosotros denominamos los motivos EPI-YA, y estos motivos EPI-YA son los que están directamente involucrados con el proceso de fosforilación que les mostraba en la diapositiva anterior. Cuantos más motivos EPI-YA, particularmente motivos EPI-YA-C, tenga esta proteína, más capacidad de fosforilación va a tener y más eventos y daños a nivel intracelular van a ocurrir en la célula gástrica. Entonces, cuando nosotros miramos la variabilidad genética simplemente de esta citotoxina, nos encontramos con esta variabilidad enorme que les estoy mostrando en esta diapositiva, lo que hace que realmente pues nos toque entender en cada individuo qué tipo de citotoxina tiene el individuo, cómo se está comportando esa citotoxina para entender y poder prever cómo podría ser el desenlace a largo plazo en el desarrollo de patologías graves como el cáncer gástrico. Aquí les voy a mostrar, este es un estudio largo que nosotros hicimos en Colombia, pero que simplemente quiere denotar que nosotros hemos venido siguiendo estas repeticiones de los motivos EPI-YA y los hemos venido siguiendo en nuestra población y los hemos venido relacionando con la edad. Nos hemos dado cuenta que en la medida en que el individuo aumenta en edad, el número de motivos EPI-YA va aumentando. Algo bien interesante es que los pacientes con 3 y 4 motivos EPI-YA empiezan a ubicarse después de los 50 años. Y eso es algo que también se correlaciona con una mayor aparición de cáncer, una mayor incidencia de cáncer gástrico en estas edades. Entonces, entendiendo la plasticidad genética de la bacteria y su adaptación a su nicho, también nos damos cuenta que hay una adaptación de la bacteria al individuo acorde a la edad, y por eso vemos que alrededor de los 50 años los factores de virulencia más altos se empiezan a expresar a esta edad, y por lo tanto una de las recomendaciones más importantes a nivel mundial es empezar a erradicar el Helicobacter pylori antes de los 50 años para no tener esas asociaciones tan altas con cáncer gástrico que estamos viendo hoy en día. Entonces, entendiendo nuevamente esta biología de la bacteria y sus implicaciones clínicas, otro tema que es bien apasionante de entender es el comportamiento de la bacteria en esa dinámica de la infección a nivel estomacal. Entonces, algo que también hemos visto es que un individuo no está infectado con un solo tipo de Helicobacter. ¿Esto qué significa? Un individuo puede estar infectado con varios tipos de Helicobacter. Es lo que nosotros denominamos una infección mixta, múltiple o una coinfección, en donde yo puedo tener esta verde clara que tiene factores de virulencia menos agresivos que los que estoy mostrando en verde oscuro, pero también puedo tener otra connotación que tiene que ver con el tema de la resistencia de la bacteria a los distintos antimicrobianos. Y aquí tengo diferentes escenarios. Un escenario es que el individuo se infectó con múltiples bacterias, unas cepas susceptibles y otras resistentes, y al final va a tener una mezcla de estos dos tipos de bacterias, unas resistentes a los antibióticos y otras susceptibles. Pero lo que usualmente ocurre, ¿cierto?, es que los individuos pudieron tener una monoinfección. Y como ya dijimos, la bacteria al adaptarse a su huésped tiene mutaciones
espontáneas. En esas mutaciones espontáneas, que además de darle adaptación a su nicho ecológico, le van a dar otra posibilidad, y es que pueden aparecer de manera espontánea cepas resistentes a los distintos antimicrobianos que luego, cuando son expuestas a la presión por antibiótico, empiezan a ser seleccionadas y a colonizar y a ser de manera predominante el grupo de bacterias que infecta a un determinado individuo. También en las monoinfecciones, como les decía, sin necesidad de la presión del antibiótico, la mutación espontánea puede llevar en un individuo a la aparición de clones resistentes y de clones susceptibles, que en microbiología es lo que nosotros denominamos heteroresistencia, y que es algo bien interesante y muy importante, además de definir en un paciente, porque a veces si se realizan pruebas de manera no apropiada y solamente en un cultivo, por ejemplo, logramos cultivar esta que es susceptible, vamos a guiar el tratamiento con un criterio de susceptibilidad que no es real, porque se nos escapó detectar las resistentes porque este paciente tenía heteroresistencia. De allí la importancia, ¿cierto?, de empezar a transmitirles aquí lo que nosotros hemos aprendido. Nosotros hemos aprendido en el laboratorio de la Universidad Javeriana que el cultivo es importante, es muy necesario para hacer las pruebas de susceptibilidad, pero que es necesario combinarlo con las pruebas moleculares. Nosotros hace un tiempo hicimos un estudio en donde reclutamos a un buen número de pacientes a los que les tomamos biopsias de distintos de cuerpo, de antro, siguiendo pues los lineamientos de Sidney, y nos tomamos la tarea de hacer pruebas de susceptibilidad fenotípica por dilución en agar y pruebas moleculares, y ver cómo éramos capaces, ¿cierto?, de definir y de clasificar apropiadamente un paciente para saber si tenía en realidad una cepa resistente o susceptible y cómo estaba funcionando esa heteroresistencia. Y este estudio lo anidamos a un experimento clínico en donde evaluamos las distintas terapias triples que para esa época, estamos hablando del año 2010, en Colombia se utilizaban, y pues hicimos toda la verificación por prueba de aliento y los análisis por protocolo y por intención a tratar, para entender un poco cómo estaba operando la resistencia bacteriana en Colombia y cómo esa resistencia impactaba el éxito terapéutico. Nos dimos cuenta de manera sorprendente, este es un estudio en Bogotá, que la resistencia a los antibióticos de primera línea era tremendamente alta. 15% para claritromicina, 83% para metronidazol, levofloxacina 15% también, y para todos los imidazoles por encima del 40%, que es, digamos, lo recomendado para manejo empírico. De esta manera, pues nos dimos cuenta que en la ciudad de Bogotá tenemos un problema grave de resistencia de la bacteria a los distintos antimicrobianos, y que es un reto para el clínico el tratamiento de la infección. Cuando miramos cómo era esa plasticidad genética de la bacteria en los genes que están relacionados con resistencia, también nos dimos cuenta de una gran cantidad de mutaciones, de distintas mutaciones, en donde la mutación más prevalente relacionada con resistencia a claritromicina era la mutación A2143G, pero que las otras mutaciones también circulan en nuestra población. Al hacer también como nosotros hemos venido haciendo estudios de vigilancia de la resistencia de levofloxacina a los distintos antibióticos, y pues nos hemos dado cuenta de manera triste que esto ha venido aumentando a través de los tiempos, y cuando revisamos la plasticidad genética del gen de la girasa para entender un poco cuáles son las causas de esa resistencia a levofloxacina, sorprendentemente nos encontramos con una serie de mutaciones, con muchas mutaciones relacionadas también con resistencia a levofloxacina, lo que hace también de todo esto un reto
a nivel de diagnóstico y a la hora de estandarizar pruebas para detectar resistencia del Helicobacter pylori a los antibióticos. En resumen, nos pudimos dar cuenta que el impacto de estas mutaciones, ya sea para la girasa A o la subunidad 23S, que confiere resistencia a los antibióticos, tiene un impacto enorme en el fallo terapéutico de los pacientes. De tal forma que nos dábamos cuenta que cada vez que un individuo estaba infectado con una cepa que tenía mutaciones en la subunidad 23S, usualmente con las mutaciones A2143G o A2142G, los pacientes fallan al tratamiento. Y cuando se utilizaban terapias con levofloxacina y los individuos tenían mutaciones en la girasa A, particularmente en las posiciones 91 y 87, los pacientes también fallan. Y que cuando se daban terapias combinadas que tenían claritromicina y levofloxacina, pues también los pacientes fallaban. Eso es un mensaje muy importante en cuanto a la importancia de la vigilancia de la resistencia tanto fenotípica como genotípica para tomar decisiones en la selección de las terapias de erradicación. Este estudio realizado también por una de las estudiantes de doctorado de nuestro grupo de investigación, la doctora Azucena Arévalo, en el año 2019, mostró además cómo nosotros en Bogotá ya tenemos cepas multiresistentes y en donde describió un paciente con resistencia a todos los antibióticos utilizados en las terapias de erradicación. Nosotros hemos querido entender también, ¿cierto?, cuál es el impacto de la erradicación, porque fíjense que una de las recomendaciones es erradicar la bacteria para eliminar el riesgo de cáncer gástrico. Nosotros hemos venido siguiendo pacientes a lo largo de 60 meses, en donde hemos mirado básicamente la metilación de algunos genes. En este caso voy a mostrar los datos de metilación del gen de caderina, que tiene mucho que ver con el desarrollo de cáncer gástrico, en donde nosotros miramos la metilación de este gen antes de la erradicación de la infección y después de la erradicación de la infección, y la seguimos a lo largo de 5 años. Y nos dimos cuenta de algo bien importante, y es que en los primeros años post-erradicación, la metilación de los genes sigue siendo muy alta, pero luego de 5 años de erradicación, prácticamente la metilación de ese gen vuelve a niveles muy basales. Esto también es parte de la tesis doctoral de la doctora Azucena Arévalo, y que nos da cuenta y que de alguna manera nos muestra que definitivamente la erradicación es importante, pero que no es suficiente, y tenemos que hacer seguimiento de estos pacientes para ver qué ocurre o qué huella deja la infección en el genoma del individuo, para saber si esto realmente desaparece y vuelve a la normalidad, o si realmente el paciente se queda acá y va a necesitar otro tipo de seguimientos y otro tipo de tratamientos complementarios para evitar la progresión a cáncer gástrico. Y esto creo que se muestra muy bien en esta diapositiva. ¿Por qué? Porque aquí estoy mostrando individuos a quienes se les erradicó la infección, y donde vemos que un gran número de ellos logra, ¿cierto?, después de la infección, disminuir el riesgo de cáncer gástrico, pero en otros esto continúa con el mismo riesgo de los no erradicados. Entonces, no es suficiente con erradicar la infección, es necesario vigilar todos los genes, oncogenes, que están allí relacionados con el desarrollo de cáncer gástrico y que han sido afectados durante todo el periodo de la infección crónica. Eso es muy importante tenerlo claro. Aquí quiero hacer énfasis entonces de que estas evidencias nos muestran que evidentemente el Helicobacter pylori es una causa necesaria, pero no suficiente para el desarrollo de cáncer gástrico, y que realmente el momento en que ocurre esa erradicación es muy importante para que podamos retornar a la normalidad, o si ese punto está en un punto de no retorno a pesar de la erradicación de la infección,
este paciente va a progresar a el desarrollo de cáncer gástrico. Es por eso que debemos entender que el cáncer gástrico es una enfermedad multifactorial en donde el patógeno, que es el que hoy en el que hoy estamos concentrados un poco en entender, que es el Helicobacter pylori, pues está muy relacionado con el desarrollo de la enfermedad y por ese motivo la OMS lo declaró como un carcinógeno tipo 1 en 1994 y lo volvió a ratificar en 2007 y 2009, ¿cierto? Con un riesgo atribuible de desarrollo de cáncer gástrico de tipo intestinal de un 85 a 90%, pero no podemos olvidar factores genéticos del huésped y factores del estilo de vida del individuo en donde la dieta juega también un papel preponderante para entender. Entonces, digamos que es muy importante todo este análisis que hemos venido entendiendo, porque yo creo que en Latinoamérica cada población debe escribir su propia excusa. No podemos seguir excusándonos en que somos un país en vía de desarrollo. No es tan simple tampoco como adoptar guías clínicas porque funcionan en otros lugares. Yo creo que Latinoamérica requiere escribir su propia historia. Se requieren estudios regionales robustos que estudien la eficacia de las terapias con diseños que incluyan perfiles de susceptibilidad, estudios farmacogenéticos, económicos. Hay que implementar en nuestros hospitales pruebas fenotípicas y genotípicas que realmente guíen la elección de la terapia, porque ahorita iniciamos inicialmente con terapias duales, luego empezó la resistencia y se generaron las terapias triples, ahora estamos en terapias cuádruples y concomitantes. ¿Y qué va a pasar cuando ya la resistencia sea múltiple y ya no tengamos alternativas? Tenemos que volver a retomar la microbiología básica y pensar que la susceptibilidad sí debe guiar la elección de la terapia. Y adicionalmente, creo que es muy importante hacer estudios de virulencia, de diversidad genética y del impacto de la erradicación en la evolución del cáncer gástrico en nuestras poblaciones, porque yo creo que eso es algo que nosotros como científicos aún le debemos a nuestra población. Yo creo que debemos tener una ciencia en Latinoamérica mucho más dinámica y mucho más comprometida para dar solución a un problema que es el cáncer gástrico, que es un problema de salud pública y que está relacionado con una enfermedad infecciosa. Pues muchísimas gracias por su atención y pues espero que haya podido aclarar algunas dudas, doctor Germán. Mil gracias. Muchísimas gracias, doctora Tres Palacios, por su excelente presentación. De verdad que ha sido un gusto tenerla y esperamos nos pueda acompañar hacia el final de la sesión en una discusión que tendremos sobre el impacto de esta infección y la necesidad de políticas públicas de prevención del cáncer gástrico. Es el turno ahora de presentar al doctor William Otero, quien es profesor titular de Medicina y director de Gastroenterología